alguien que se ha criado en un ambiente intelectual y artístico, que ha vivido en diversas capitales europeas y americanas y que ha cultivado una gran curiosidad por las cosas de la vida, parece que descubrirle algo nuevo no va a ser tarea fácil. Mucho menos cuando nos referimos a su historia, la de su familia y a su origen vasco. Pero lo hemos conseguido. Nuestro protagonista de hoy es un seductor consciente de serlo. Es además un provocador inteligente y una persona que con su sola presencia da brillo a multitud de actos sociales. Podríamos decir que en los últimos tiempos su vida ha evolucionado de ser un exhibicionista televisivo a escritor de éxito. Queremos saber hacia dónde nos lleva el primer apellido de Boris Izaguirre. ¿Cuál será mi verdadero origen vasco? Me excita la idea. ¿Qué tienes de vasco? Yo creo que las caderas de la gente de mi mamá es de las cosas que más me impacta. Su letra, el orden, todas las cosas que yo he heredado de él me parecen divinas. Las manos, la sonrisa y el encanto. Tiene como dos facetas, la faceta seria y la faceta un poco más divertida y un poco más loca. Las grandes peleas era porque yo de repente veía bajar a Valentina con ropa mía. Estoy súper orgullosa de saber que por este cuerpo corre sangre vasca. Que se casó con 5 mujeres. Qué suerte, yo en cambio solamente he tenido un esposo. La mejor elección posible. Siempre ha sido un plural, siempre hemos estado. Borisito, cito. Pero qué bello estás y qué bello programa. Y yo hablaba como Boris. Yo con Boris viajaría, cenaría, comería, desayunaría. Es Carrigascu, ¿no? Bye, agur. Gracias, agur. Olga. Boris. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy Encantada de saludarte. Yo también, un placer de estar acá en Bilbao sobre todo. Nos sentíamos un poquito como paparachis esperando a Para nada. la estrella. Gracias. Esto es un poquito petit comité, en plan un poco vasco, como Vale, somos nosotros, pues ¿no? muy bien. Encantado de estar acá. intimidad. Y sabes Sí. una cosa, si antes de empezar, creo que tú y yo tenemos 3 cosas en común. ¡Wow! Pero las vamos a descubrir ahora mismo aquí en la Ahora, puerta del estas aeropuerto. 3 ahora mismo. ¿Así? ¿Cuáles son? Los 2 hemos nacido un 29 de septiembre. Oye, enhorabuena, feliz cumpleaños. Los 2 tenemos nombre ruso Es verdad, es cierto, Olga y Boris. y apellido Cierto. vasco, ¿qué te parece? Pues mejor imposible. Para empezar no está mal, Bueno, ¿verdad? pues vamos a ¿Te ello. parece que haga de choferesa y nos vayamos a Me Bilbao y encantará. seguimos charlando? Seré ¿Sí? feliz, totalmente. Venga, gracias. Bueno, Boris, tenemos un trayecto cortito de aquí a Bilbao. Ok, Por cierto, muy bien. ¿tú vienes muy a menudo a Bilbao? Muchísimo, porque me encanta esta ciudad. De alguna manera, yo no sé si venga de aquí, pero estoy seguro que en alguna de mis vidas la pasé aquí. O fui uno de estos árboles. ¿Y tienes amigos en Bilbao? Muchísimos también, totalmente. En especial Fátima y Pachi, que son mis amados. Y que nos conocimos de una manera tan divertida hace ya como 15 años. Boris, para que nuestros investigadores empiecen su trabajo para ahondar en ese árbol genealógico tuyo, Ya. Necesitamos unos datos y vamos. Qué responsabilidad. Me excita la idea de saber exactamente cuál será mi verdadero origen vasco. ¿Te sabes tus 8 primeros apellidos? Está Izaguirre Lobo, Izaguirre, exacto, y luego creo que está Izaguirre Tosta, y luego está Núñez, y ahí ya llevamos 4. Y creo que ya me quedo ahí. Pues sí que vamos a tener trabajo, sí. Está claro que los 8 apellidos no te los sabes. Y Boris, con un Izaguirre, basta. ¿Conociste a tus abuelos? ¿Nos puedes decir quiénes son, cómo se llaman? Conocí solamente a mis abuelos porque mis abuelas murieron con mis padres muy jóvenes. Mi abuelo Lobo era un señor muy espigado y muy recto y muy elegante a su manera, y se vestía como si estuviera en la Inglaterra victoriana antes que en una ciudad tropical como Caracas. Y mi abuelo Pablo Izaguirre era pues un hombre muy mujeriego, totalmente seductor, se le pasaba conquistando a la gente, y yo creo que yo he heredado un poco ambas cosas. ¿Y alguna vez en casa ha salido como tema de conversación el origen? ¿De dónde ha podido venir ese apellido Izaguirre? Y ha sido objeto de muchas risas, porque al parecer mi tío Gustavo intentó hacer este árbol de alguna manera, pero se enfrentó con que había un poco la sospecha de que el primer Izaguirre que apareció en tierras venezolanas o bien era una persona que era un obispo,
o que devino en obispo, o que llegó como obispo, que es posible, o bien era otra persona que se dedicó al muy dudoso y poco respetable negocio del avigueato, que significa robar ganado. Vaya. Entonces esos dos antecedentes ponían un poco en peligro la situación. Obispo, ladrón de ganado, tomamos nota. Pero está claro que la misión a la que nos enfrentamos no va a ser fácil. A ver si conseguimos más información. Y además del apellido Izaguirre, Sí. ¿qué tienes de vasco? Yo creo que las caderas, siempre he pensado eso. Sí. La primera vez que yo vine a San Sebastián me bañé en la Concha y era tipo octubre y eso, una idea muy loca. Pero vi a esa gente, que a cualquiera que sea su edad, nada en la Concha todos los días y fui con ellos. Y de repente pues me encontré pues con una serie de señores que eran como de variadas edades y me di cuenta que todos teníamos el mismo dibujo, como unas caderas fuertes, digamos, es decir, cuadradas, Sí. y piernas cuadradas y un poco culo plano. Y dije, mira, ahí Cuando estoy tomas yo. conciencia de que yo voy a ser guipuzcoano, Entonces, igual... No, lo dije, hombre, de ahí viene, porque yo siempre estuve muy sorprendido de tener que esa parte del cuerpo tan de esa forma. Y Qué dije, pues bueno. mira, de ahí viene. ¿Hace cuántos años de ese baño en la Concha? En el 92, hace ¿Cuándo ya viniste? 23 años, sí, la primera vez. ¿Y si habláramos de las personas que más te han influido, que han hecho que Boris sea Boris? Pues ¿Quiénes son serían esos pilares en Hombre, tu... son muchísimas, vida? pero sinceramente en este momento pienso mucho en mi mamá, porque creo que mi mamá hizo un gran empeño, pues, en mejorar mi calidad de vida, ¿no? Yo soy disléxico y mi mamá, pues, con una ayuda profesional en Venezuela entonces, en el año 1970, pues empezó a que yo hiciera una serie de ejercicios que mejoraron esa condición. No la eliminaron del todo, porque yo todavía sigo teniendo muchísimos problemas pues, para retener nombres, escribiendo, tengo muchos problemas con las letras, la derecha y la izquierda, que siguen siendo para mí, hay días que pienso que siempre la derecha es esta. ¿Te parece que sigamos hablando, pero sentaditos tomando un café? ¿Te O parece? incluso, no sé si comernos un sándwich mixto. Bueno, que no invitado. debo, pero me Quedas apetecería. invitado. Aunque siempre mejor aquí es comer pues los pinchos y Pincho. comer más rico, ¿no? vamos a seguir hablando de los de tu casa. Muy bien. ¿Cómo es tu padre Rodolfo? ¿Cómo era tu madre Belén? Bueno, pues mi papá se parece mucho a mí, o yo me parezco mucho a él. La gente comenta mucho eso, tenemos los mismos gestos, hablamos de la misma forma. Yo un poquito más exagerado, pero mi papá siempre ha utilizado mucho sus manos para expresarse. Es escritor y durante mucho tiempo fue crítico de cine del Nacional y director de la Cinemateca Nacional de Venezuela. Y mi mamá era bailarina y luego fue una mujer muy vinculada al desarrollo y a la gestión de la danza en Venezuela. ¿Te pareces físicamente más a tu padre, a tu madre? No, una mezcla de ambos, una extraordinaria mezcla de ambos, sí, sí. ¿Te parece que hagamos este repaso con fotos? Porque hemos tenido Claro. aquí... A ver, Estos son me tienes que hablar mis de ellos. padres. Oye, mira mi mamá cómo se sienta, ¿no? Que es que... Divina, dirías. Divinas. ¿Siempre juntos? Mucho, toda la vida, sí, sí, yo los recuerdo siempre juntos. Y yo creo que también, pues nosotros, sus hijos, hemos sido también muy unidos a nuestras parejas, un poco también, yo creo que por ese ejemplo. Esa foto le encanta a mi hermana, porque mi mamá está tan mona, está encantada conmigo. Yo creo que mi mamá es que se divertía mucho conmigo, la verdad. ¿Te sientes un niño mimado? Muchísimo, pero no solamente mimado por mis papás, sino mimado por prácticamente todo el mundo. Es un don que tengo. ¿Y esta madre era una madre amorosa? Sí, pero sobre todo también era una mujer trabajadora. Trabajaba en algo muy especial, que era pues la escena. Y a mí eso también me llamaba mucho la atención, me encantaba ir a verla ensayar. Y luego cuando dejó de bailar, siguió siendo pues eso, una mujer como muy organizada, con una agenda. La agenda de mi mamá es de las cosas que sinceramente, pues ahora que no está, más me impacta. Ahora, por ejemplo, cuando voy a Caracas y la veo, su letra, el orden, lo detallado de cada cosa, me impacta muchísimo. Y siempre fue así, fue siempre así. Supieron hacer una familia muy importante, eso es cierto, con el mínimo presión
Yo jamás escuché a mi mamá decirme todo lo que estoy haciendo por vosotros, nunca en la vida. Y esas cosas, pues de repente, oye, no tenemos con quién dejarlo, pues nos llevaban y nosotros íbamos todos juntos a un estreno. Y mi mamá siempre me decía, no digas nada de lo que piensas. Sí, tú Guárdate tu opinión, ¿no? Sí. Hace un tiempito, no mucho, tu madre se ha ido. ¿Ha sido un mazazo en tu vida eso? No, porque yo creo que ella también hizo el esfuerzo para prepararnos perfectamente a ese tránsito. Ella os reúne y se despide. No, nos llamó por teléfono porque nosotros no vivimos en Caracas, ni mi hermana ni yo, y entonces nos llamó y a cada uno nos explicó su punto de vista y esperó que nosotros nos reuniéramos un poco de la manera que pudimos hacerlo para que dijéramos entonces un poco lo que pensábamos. Yo le di la razón desde el principio porque le dije, mamá, tú eres la que tiene toda la razón de decidir lo que quiere hacer, ¿no? Eres tú la que está enferma y eres tú la que vas a enfrentarte a esta situación, no nosotros. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que respetar inmediatamente lo que tú pienses. Porque ella muere de cáncer. Sí, sí, se enfermó y en un año se marchó. Y tuvo ese año, yo pienso, pues para organizar exactamente cómo quería marcharse. Su mayor preocupación, evidentemente, yo creo que era mi papá. Ella se preocupaba mucho por cómo iba a estar él sin ella presente, pero bueno, mi papá está bastante bien. Aquí está, tu papá. Sí, me encanta esa ¿Y eres foto. tú Porque también el que estás pero en ¿no brazos? ¿No te parece que es completamente idéntico a mí? Tiene esa cosa Izaguirre, ¿sabes? Esta frente es muy amplia. Mira cómo le miras. El pelo medio rizado, admiradísimo. Me encantan todas las cosas que yo he heredado de él, me parecen divinas. Las manos, la forma de la cara, la sonrisa y el encanto. Mi papá es sumamente encantador. Yo crecí oyendo a mi papá escribir su columna, porque mi papá escribía todas las mañanas. Y entonces, mientras yo me levantaba y me preparaba para ir al colegio y esperaba todo eso, estaba oyendo el teclado de la máquina de escribir. Sí, sí, y es un recuerdo muy fabuloso. Una de las bandas sonoras de tu infancia, ¿no? Totalmente, pero siempre, permanentemente, todos los días, incluso los domingos. Boris, tú eres gay y desde niño supiste que eras gay, Sí. pero en tu casa se vivió eso con total normalidad también. Sí, también, sí, totalmente. Y sobre todo con mucho apoyo, yo pienso. Que yo creo que es un poco lo que yo he trasladado públicamente aquí en España, ¿no? Que no hay una ruptura familiar por asumir tu orientación. Nunca en su vida se plantearon un no ante esta situación, sino todo lo contrario. Mi mamá siempre lo decía, yo pienso que nosotros, tú nos supusiste, pues también un reto de hasta dónde llegaba nuestra decisión y educación intelectual personal, la propia de ellos. Con respecto a lo que pasara en el mundo exterior, pues por ejemplo que hubiera bullying en la calle, en el colegio, pues por supuesto que lo iba a haber. Pero mi papá siempre me hacía ver que eso, pues cualquier otra cosas mías también lo iban a provocar. Como mi mamá me decía, hay muchas cosas tuyas que le caen mal a la gente. Entonces me decía, pero mamá, ¿cómo puede ser? Entonces me decía, pues por ejemplo, tú eres muy inteligente y la gente no siempre se lleva bien con la gente inteligente. Era insoportable. ¿Como el repelente Niño Vicente? Bueno, yo creo que peor, sí, agotador. Mantener esa situación de que me leía todos los libros, de que me sabía todo, de que la gente iba a empezar una conversación, yo ya me adelantaba y la lideraba, o sea, imposible. Las madres suelen ser sabias y la de Boris supo prevenirle a tiempo de las consecuencias que podían tener una personalidad y un carácter tan arrolladores. Seguimos con las fotos. Estoy en mi colegio en Estados Unidos, que es un poco ya mi etapa, pues así que es mi primera escape de Venezuela. ¿Con cuántos años fuiste a Estados Unidos? A los 16 años. Esta es mi casa en Caracas, esta es mi calle. Y aquí estáis... En mi cama. Esta es la primera. Esta cama me la compré yo. Los 5. Sí, esto me lo compré yo con el primer sueldo que gané en la televisión en Venezuela. Este es mi hermano mayor, Razi, y esta es Valentina, mi hermana menor. Y como bien decía también mis padres, ellos hicieron 3 hijos únicos. Pues nosotros nos llevamos mucha distancia. No se nota hoy en día, pero al principio mi hermano tiene 8 años más que yo, 14 más que mi hermana, y yo tengo 6 años más que mi hermana. Entonces, claro, somos en efecto 3 hijos únicos. Y eso yo creo que también es lo que ha hecho un poco que haya este equilibrio en la familia, que nadie nunca se ha sentido que es más o menos, porque todos hemos sido lo más importante durante su espacio de tiempo. Sí. Entonces, sí, yo me llevo muy bien con mi hermana, la disfruto mucho, somos muy afines, discutimos muchísimo y a veces nos enfrentamos mucho, pero yo creo que eso fortalece todavía más. Ella es diseñadora. Mi hermana hace dirección de arte para publicidad.
A pesar de la diferencia de edad, ¿compartíais amigos cuando erais jóvenes? Todo. ¿Estilismos incluso? Bueno, las grandes peleas era porque yo de repente veía bajar a Valentina con ropa mía y me daba realmente mucha furia, ¿entiendes? Luego con los años me he arrepentido mucho porque la verdad que le quedaba mejor a ella y se veía espectacular y la idea era genial. Incluso en un momento determinado había un poco la sensación de que algunos caballeros no se sabía muy bien si se acercaban a por ella o a por mí o a por los dos. Y entonces, bueno, eso la verdad que nunca ha sido tampoco conflictivo, pero sí los dos nos mirábamos y pensábamos, bueno, a ver quién se lleva el gato al agua. Esta es mi hermana. Hola, Nega y Sena Valentina Da, desde los canales de Venecia en Los Ángeles, California, para enviar un mensaje a nuestros amigos del programa, todos los apellidos vascos, y en especial a mi hermano Boris, que está ahora mismo allí. Hola, hermanito. Hola, ¿Qué tal? Espero que te la pases súper bien y que te enteres de todo lo que hay que saber del apellido Izaguirre. Pues que sepan que yo estoy súper orgullosa de saber que por este cuerpo corre sangre vasca. ¡Agur! ¡Ay, qué divina! Y qué vasca, ¿no? No la ves muy vasca. No la ves muy vasca, es muy divina. Dejamos a la encantadora Valentina y vamos con Claudia, hija de su otro hermano, Rasil. Poco a poco vamos conociendo a la familia. ¿Cómo es la relación con tu tío? Bueno, la relación con mi tío es cercana y siempre ha sido como una persona muy divertida para mi hermana y para mí desde que éramos chiquitas, que siempre estaba como haciendo chistes y haciendo el tonto un poco en la playa o también, claro, mi hermana y yo siempre muy impresionadas de cómo la gente reaccionaba en la calle, que las fotos, que los autógrafos, que no sé qué. Y también siempre mi tío nos ha como que hecho descubrir muchas cosas como, no sé, como restaurantes o como tiendas o ropa y siempre nos está como que mostrando algo nuevo. O sea, es una persona como que marca un estilo y que tiene como dos facetas, la faceta seria y la faceta un poco más divertida y un poco más loca, que es claro, que es lo que muestra siempre en los programas de televisión y tal, y como presentador, pero también su faceta seria es la de escritor y la de una persona que es muy, muy sabia, al igual que mi abuelo y bueno, y mi abuela también, que siempre como que me han demostrado que son, no sé, que saben tanto. ¿Tu padre define de alguna forma a su hermano Boris? Son muy distintos. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido son distintos? Porque mi padre es un poco más tímido, como yo, y mi tío es mucho más extrovertido, que le gusta hablar, que le gusta hacer siempre como un show, como llamar la atención, que es así mucho más hablador con todo el mundo, que sí, son muy distintos. Muy posiblemente corresponda ese Izaguirre a sus orígenes desde aquí. ¿A qué orígenes que Boris desconoce se refiere esta historiadora? Cuando Boris se mudó a España hace más de 20 años, desembarcó en Santiago de Compostela y ahí conoció al amor de su vida. Yo llegué en marzo, el 21 de marzo, y el 14 de junio conocí a Rubén. ¿Y hasta hoy? Y hasta hoy. ¿Qué es Rubén para ti? Bueno, yo creo que la mejor elección posible que podía haber hecho en mi vida, sin duda. Siempre ha sido un plural, siempre hemos hecho, hemos estado, hemos padecido, hemos sufrido, hemos cambiado. Y nos hemos hecho adultos juntos, que en el fondo yo creo que es lo que realmente es lo más fascinante de esta historia. Cuando nos conocimos, pues Rubén estaba terminando la universidad y yo estaba empezando una vida en un país distinto. Juntos decidimos trasladarnos a Madrid, juntos también vivimos el momento en que yo realmente pues, me hice una persona mucho más pública que como nos conocimos. Y eso también lo superamos juntos. Todo le llama la atención, todo le parece interesante, ¿entiendes? Contigo no se va a aburrir. Yo tampoco con él, es que yo creo que es al revés, yo creo que quizás yo no me aburro con Rubén, que yo de repente he tenido pues bueno como fascinaciones un poco por fuera de mi relación con él y a veces eso ha sido crítico y siempre pienso que yo siempre tengo clarísimo que será muy difícil que yo vuelva a enamorarme de la manera en que me enamoré de él. Así son las auténticas historias de amor, las que crecen y se moldean con el paso del tiempo y las que resisten las tentaciones externas. Si te parece, ahora vamos con esa mirada pública. Porque llega un momento en el que Boris Izaguirre se hace
conocidísimo, Es verdad. con un programa de televisión, Crónicas Marcianas, en el que lo das todo y hay un registro y una forma de ser de Boris Izaguirre. Boris Izaguirre, que quiere estar contigo esta noche. Boris, hablando de Crónicas Marcianas, mira lo que tengo aquí. Borisito, cito. Pero qué bello estás y qué bello programa. Tú también, Bueno, ya sabes también. que es un placer para mí acompañarte en este programa tan especial, que espero que te esté gustando todo lo que te están ofreciendo, que me hace mucha ilusión acompañarte y acompañarte de todos estos amigos tuyos, entre los que me encuentro y entre los que me hace mucha ilusión estar, que ya sabes, siempre lo digo, que mi invitación favorita es la tuya, que además me la permites hacer siempre con todo el cariño, Totalmente. que siempre estás ahí, que te quiero muchísimo. Yo también. Y que espero que nos veamos pronto. Ya sabes que nuestras cenas son maravillosas. Que nuestras cenas siempre son divertidas, estupendas. Y que espero que sea muy, muy pronto. Que un besito. Un besito. Es que ricasco por todo. Qué divino, Carlos, ¿no? Me encantaba nuestro momento de maquillaje, te lo prometo. O sea, yo era, de verdad, de las poquísimas cosas que decías, es verdad, que yo no veo la hora de llegar a sentarme con Carlos en maquillaje, porque era muy divertido, porque lo estaban convirtiendo en cualquiera que fuera a ser la persona que iba a ser esa noche, y al mismo tiempo estábamos nosotros hablando de nuestras cosas, y yo iba viendo todo el proceso, cómo nos iban convirtiendo, y era fascinante. La verdad es que Boris se hace querer allá donde va. Como él decía, algo tendrá para ser siempre el niño mimado. ¡Ay, qué adorada, Raquel! ¡Pero qué bella! Y además estamos bellísimos en esta foto. ¡Qué divinos! Estamos, yo creo que en el desfile de John Fis. La moda vasca. La moda vasca, sí. Ahí la tienes. ¡Ay, Raquelismo, mi amor! Mi amor, no dudo que tu estrella se remonta al origen de los tiempos. Eres tan especial, tan grande y te quiero tanto. Yo también. Que buscar tu apellido me parece importante, con todos los apellidos vascos. Mira qué elegante. Pero buscar el arranque de todo sería imposible. Me encanta estar en tu camino estelar y quiero continuar contigo siempre. Te amo. Yo también, te amo mucho. Y me encanta cómo está vestida. Está Es que Raquel, espectacular. bueno, Raquel y yo, es verdad que nos hemos hecho amigos profesionalmente, pero también yo pienso que en un momento determinado de su vida y de la nuestra, la tragedia realmente nos rozó a todos muy de fuerte, y yo creo que nos demostró un poco realmente el poder de la amistad. En esos momentos, cuando fallece una madre o nuestra pareja, suele ser cuando descubrimos quiénes son nuestros verdaderos amigos. Cuando hay que compartir el dolor o compartir la pena, te da la sensación de que la gente va a salir huyendo, o que podría salir alguien huyendo. Yo tengo la suerte de que ni uno se movió. Sentí un círculo de fuego a mi alrededor en momentos difíciles de mi vida, y en ese círculo estaba Boris Izaguirre. ¿Supo estar a la altura? ¿Sentiste su calor? Sí, Boris es una persona muy sensible, extremadamente sensible. Sensible a la belleza, sensible a la cultura, sensible al amor de los demás. Y esa sensibilidad es extrema, y a mí me ha demostrado grandísimas cosas hablando de lo que es la amistad. Él y yo, y él sabe, si me está escuchando ahora, sabe a qué me refiero, tuvimos una conversación un día solos, mirando en Ibiza debajo de unos árboles hacia unas salinas, que duró muy poquito. Él se tenía que marchar y duró 5 minutos, pero las cosas que me dijo nunca las podré olvidar. Yo con Boris viajaría, cenaría, comería, desayunaría. Me iría a Miami 6 meses, aunque lo que quiero es traérmelo para acá otra vez, porque le echo mucho de menos. ¿Hace cuánto tiempo conoces a Boris? Buah, mucho tiempo, mucho. ¿Años? Sí, muchos años. Conozco a Boris cuando Boris entra a formar parte del equipo de 4. Y a partir de ahí, Boris y yo ya empezamos a vernos y a relacionarnos, y no sabría cómo. Yo creo que las grandes amistades nunca sabes explicar cómo arrancan. Ahora que hemos conocido a la familia y a algunos amigos de Boris, vamos a acercarnos a la importante relación que ha existido históricamente entre vascos y venezolanos.
padre era un estudiante aquí de la Universidad de Deusto, estalla la guerra, comisario político del batallón Larrazábal, cae Bilbao, se tiene que refugiar, le conoce a mi madre en San Juan de Luz, pero claro, estalla la Segunda Guerra Mundial y aquellos jóvenes vascos les querían llevar a la Guerra Mundial, ¿no? Entonces, a través del cónsul de Venezuela en Burdeos, embarcan en una aventura y llegan a Venezuela, pero no tenían nada que comer y lo primero que hacen es fundar una república, ¿no? Mi padre era el ministro del Interior porque vendía ropa interior. El otro vendía colonia, era ministro de colonia. Y todo lo que cogían y recaudaban lo metían en un saco y con eso empezaron a vivir. ¿Con eso tiraron? Sí, con eso tiraron. ¿Y luego a qué se dedicó tu padre allí? Bueno, él apareció de administrador en una finca en el estado de Yaracuy, una finca de los Lizarraga, que tenían pues caña de azúcar, pues tenía café, pues naranjas, toronjas, en fin, todo eso, ¿no? Bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial y entonces se dan cuenta de que, bueno, pues los aliados van a mantener el régimen de Franco y entonces mi padre le llama a mi madre, que era una aventura, que una chica de Donosti en aquella época pues fuera pues en una travesía de barco y mi padre le esperó. Hasta el Caribe. Hasta el Caribe. En Puerto Cabello. Y además, como esas escenas de películas, de Libertad Lamarque y esas películas, que entonces baja mi madre por la escalerilla y mi padre está abajo con un ramo de flores. Y cuando la recibe, están todos en la cubierta, el gran aplauso. No será eso verdad, Sí, eso es sí. amor. Y llega el año 45, se casan. Allí nací yo, y estuve hasta los 7 años. Y yo hablaba como Boris. Igualito que Boris. Y más blanquito. Claro. Sí, claro. Me llamaban el príncipe de Caigüire. Sí, el príncipe de Caigüire, porque el barrio era Caigüire. Mi padre murió en el año 65 y tuve que volver allí. ¿Cuándo nací yo? Sí, 65. Mira. Sí. ¿Y cómo era esa Caracas que viste entonces? Bueno, estaba desarrollándose Caracas, como lo máximo, ¿no? Era maravillosa. Vibrante, percutiente, fuerte, fresca, modernísima. Tú eras un niño, ¿recuerdas esa Caracas de la que está hablando Iñaki? Completamente, porque la vivía muy de dentro. Mi formación es muy buena porque en ese momento en Caracas estaba viniendo gente de todas partes del mundo para mejorar todavía más ese lugar del mundo. Mi hermana trabajaba en la compañía aérea Viasa y ahí solía ir Boris, porque Boris hacía guiones de una famosa periodista, Marianela Salazar. Sí, rodando hacia la cena. Y luego, las 8 de la tarde, la noche es la hora de más audiencia en la radio. Claro. Y luego telenovelas. Sí, luego telenovelas paralelamente. Era muy niño, tenía 20 años. ¿Tú tuviste una telenovela que triunfó en Televisión Española? No, La Dama de Rosa, Rubí, Señora, fueron 3 telenovelas que yo escribí una detrás de la otra, en esos momentos muy gloriosos para la industria de la telenovela en Venezuela. Oye, pero aquí en ETV yo me acuerdo con aquellas telenovelas, no sabes lo que gustaron. Claro, porque todo el mundo... La gente no lo decía, pero todos, pero no solamente las señoras, todo el mundo. Yo no soy un mentiroso, Lilian. Yo en este momento tengo una verdad muy clara, una verdad muy contundente, la más poderosa de toda mi existencia. Mire, yo a Melania la quiero y la quiero para bien. Hay otra pasión, ¿te gusta el cine? Bueno, ¿no conocerías al padre de Boris? Bueno, sí, conocerle le conocí porque era director de la Cinemateca Nacional. Pero tenía un programa en Radio Nacional de Venezuela que era muy cortito, explicando películas, hablando del cine. Y yo luego me enteré que era el padre de Boris Izaguirre, pero yo era uno de los oyentes de tu padre. Porque Rodolfo Izaguirre era un personaje... Pues era un referente en el mundo del cine. Bueno, ¿qué te parece? Que Iñaki sea un poquito la audiencia de tu padre y la familia. Siempre hemos estado juntos en momentos muy importantes. Te agradecemos muy mucho lo que haces por Venezuela, que no lo hace nadie. Yo creo que una de las cosas básicas del conflicto venezolano es lo abandonado que realmente es ese país por el resto de la comunidad internacional, que a nadie le da, a todo el mundo le importa un pepino todo lo que nos está pasando, y sin embargo tú siempre has estado allí, pues intentando que pongamos el ojo donde lo tenemos que poner. Es obligación, ¿no?, de venezolano, de cumanés, ¿no? Mucho. Este es nuestro vasco con raíces venezolanas. ¿Y qué tal ahora un café con 2 venezolanas que añoran sus raíces vascas? Tu padre le conoce a tu madre allí en Venezuela. Correcto, por el otro lado mi ama, que es de Osinchu, de un barrio de Vergara, pero era el más importante de toda Euskadi, lo que siempre contaba. Ella fue en el 52. Y se conocen porque afortunadamente existía el Euskoechea de Caracas. Entonces, claro, todo vasco que llegaba, el punto de encuentro era el Euskoechea. Ahí se conocieron y se casaron y tuvieron 3 hijos. Yo soy la menor, entonces somos Xavier, Joseba y Arrate.
los criollos de Caracas. Luego mis aitas tardaron como casi 50 años en regresar a Euskadi. Y no te cuento la añoranza. ¿Y en tu caso, Cayalín? Pues de la familia de mi aita son aquí de Vitoria, mi apellido es Álava, y la familia de mi ama es de Hermoa. Mi abuelo, Urbano Manchovas, pues lo culpaban, debió haber estado involucrado en la voladura de un puente en Irún, en la frontera, y entonces, pues nada, tuvo que huir. Y mi ama, pues en esa época tendría 5 añitos. Vienen todos para Venezuela. ¿Y hasta hoy? Hasta hoy, sí, sí. ¿Vosotras habéis tenido desde siempre la curiosidad de tirar del hilo y saber de dónde venís? Es que nosotros siempre decimos que nosotras de casualidad no nacimos en el centro vasco, en Escoechea, porque todos los aitas, todos los fines de semana nos juntábamos allá, se celebraba todo prácticamente, por lo tanto todo el grupo de toda nuestra generación, o sea, Cayalín y yo nos conocemos desde la barriga, hemos estado siempre en el centro vasco desde Caracas, y luego afortunadamente se crea también la Icastola en Caracas. Somos venezolanas, pero con sentimientos vascos muy arraigados. A los 11 años conseguí venir de vacaciones. Me da risa porque, claro, llego al Gran Osinchu, porque no sé por qué las madres jalan más por la historia de la madre. Entonces, mi aita, en lugar de yo ir a la gran ciudad de Donosti, pues no, me gustaba el caserío, las vacas y además que en Osinchu creo que 3/4 partes son sanguitu, entonces todos eran primos. Entonces, o sea, me sentía muy en familia. Entonces me acuerdo que nada más al llegar, pues entonces claro, ahí como que te insertan en la cuadrilla de tu edad. Y ahí está. Bueno, eso empezó a los 11 años y al sol de hoy es mi cuadrilla. ¿Vienes a menudo? Esta es mi 7ª vez que vengo. Pero siempre que vengo, por supuesto, paso un buen tiempo en Osinchu y mi cuadrilla de verdad... ¿Qué te emocionas? La siento como mía. Es bonito ver que a pesar de la distancia, sientan tan dentro la identidad vasca. Qué emocionante todo, pero ahora tengo un poco como la sensación de llegaremos a la siguiente parte. Sí, pero para eso tienes que volver a coger otro avión. Ok, porque vale, prometido. Ahora con todo lo que nos has contado, nosotros vamos a elaborarlo, vamos a empezar a hacer las investigaciones históricas. Me veo en tus ojos y es como una aventura. Y cuando tengamos los resultados, te llamamos. Ok. Y tienes que volver. Vale. Bueno, ¿preparado? A lo mejor entonces vendré como con otro perfume porque habremos cambiado de estación, quién sabe, necesitaréis un tiempo. Bueno, tampoco vamos a tardar tanto. Ok, ¿Vale? Muchas gracias, perfecto. Boris. A ti. ¡Mua! ¡Mua! Hasta la próxima. Escarrigascu, ¿no? Bye, agur. Gracias, agur. Me habéis tenido todas estas semanas un poco a la expectación. Ahora es cuando llega el CSI de todos los apellidos vascos. El árbol de la vida. Somos caraqueños, realmente muy... De momento. Muy posiblemente corresponda ese Izaguirre a sus orígenes desde aquí. Ven las cajas con las cuerdas con que los guipuzcoanos habían atado los últimos archivos administrativos de la compañía. Tuvo la mala suerte de enamorarse de un hombre equivocado, que era mi abuelo. Y en 1897 se presentó como candidato a presidente de la República. No te lo puedo creer. De sus 5 hijos legítimos. No me extraña, porque eso es muy Izaguirre. El único que no ha tenido hijos naturales soy yo, por ahora. Todos los vascos que paran en Venezuela. Oh, y mira todo el grupo de Izaguirre. Este programa lo tienen que poner en Venezuela. Ponemos en marcha nuestra maquinaria. A falta de datos suficientes, vamos a trabajar con una hipótesis: que el antepasado vasco de Boris que dio el salto a Venezuela lo hizo a bordo de un barco de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Para empezar, consultamos con Alberto Angulo, un especialista en emigración vasca a ese país. El territorio de Venezuela va a ser sobre todo en los años 20 del siglo XVIII cuando va a notar la afluencia cada vez más frecuente y más fuerte de personal o de individuos que provienen de las provincias vascas. La compañía se funda en 1728 en virtud de la Real Cédula de Felipe V, concedida a comerciantes vascos, principalmente guipuzcoanos. ¿A qué se dedicaba? El gran negocio fue el cacao. ¿Y qué tipo de trabajadores, qué mano de obra es la que se requería?
La compañía básicamente se dedica a la cuestión de la distribución, no tanto a la producción. Realmente la producción queda en manos podríamos distinguirlo en dos sectores. Por un lado, los hacendistas o los plantadores colonos, muchos de ellos canarios, de origen canario, y otros de origen también vasco, lo que viven es a través del sistema de plantaciones, cuya mano de obra fundamentalmente es mano de obra esclava. Y luego la otra mano de obra que se dedica a lo que sería la construcción, el mantenimiento de la flota de navíos que estaba usando la guipuzcoana, pues suelen ser individuos que han emigrado de las provincias vascas. Y eso sí que suelen ser individuos artesanos especializados en carpintería y en todas las labores que tienen que ver con la construcción y el mantenimiento de los navíos de la compañía. Alberto, ¿hay alguna constancia de que algún miembro, alguien del personal de esta Real Compañía Guipuzcoana de Caracas tuviera apellido Izaguirre? Sí, en los listados que se incluyen en los trabajos que han realizado Montserrat Gárate Ojanguren y Ricardo Ciervide, sí que tenemos constancia de la existencia de un capitán que alrededor de 1795, ya extinta la compañía, por lo tanto probablemente llevase bastante más tiempo en Venezuela, tenemos un capitán con ese apellido Izaguirre. Un individuo que a los pocos años lo vamos a encontrar ubicado en el Valle de Aragua. Eso concuerda con nuestras investigaciones, porque sabemos que el bisabuelo de Boris Izaguirre, Luis Izaguirre, nació en ese valle, en el Valle de Aragua. Sí, o sea que podríamos estar hablando... Muy llamativo, sí, es probable que hubiese una relación directa entre ambos personajes. Aunque también tengamos en cuenta que en la época que estamos hablando y con un sistema económico en el que nos encontramos, sobre todo con plantaciones de cacao, como hemos hablado de esos señores del cacao, también una de las constantes habituales era que cuando se producía la liberación de los esclavos, muchos de ellos tomasen el nombre de la hacienda, o que a veces el nombre de la hacienda era el nombre del apellido del propietario. Puede que alguno de esos realmente Izaguirre simplemente sean los antiguos esclavos de alguna plantación o de algún propietario, y eso ocurre con otros apellidos como el de los Zulueta en Cuba en años posteriores. Ambas opciones son posibles. Pero, ¿qué dos pistas tan diferentes? ¿Estamos hablando de descender de un capitán de navío o de un esclavo? Esto se pone interesante. Vamos a seguir haciendo de detectives. Aunque Boris aún no lo sabe, este es un escenario fundamental en la historia de los Izaguirre, porque precisamente de aquí, del puerto de Pasaia, partían los barcos mercantes de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que durante décadas mantuvo el monopolio del comercio del cacao entre España y Venezuela. Y enseguida os vamos a descubrir qué relación tenían aquellos barcos con el origen vasco de Boris. Monse, ¿qué tipo de empresa es la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas? Es una compañía por acciones, es una compañía privilegiada. Privilegiada quiere decir que el rey en la Real Cédula concede el permiso para que puedan enviar navíos a la provincia de Caracas. Al cabo de 12 años de su fundación, el rey les concede en exclusiva, es decir, que la Compañía Guipuzcoana, con muchos accionistas, es la única que puede hacer el comercio directo con la provincia de Caracas. De aquí llevan bastantes textiles europeos, se incorporan algunos productos del agro andaluz, pasas, aceite, alcaparras, y se incorpora también algo de hierro. Y lo que traen fundamentalmente es cacao, tabaco también, cueros y a veces plata. Monse, ¿cómo es aquella Venezuela en el siglo XVIII que recibe todo este tráfico de mercancías? Es una población que apenas participaba en un comercio relativamente activo. Con la llegada de la guipuzcoana, como le conocían allí, efectivamente se moderniza los puertos, mejoran los caminos para acceder al interior y se va formando una burguesía comercial realmente importante. Los funcionarios guipuzcoanos de la compañía vasconizaron Venezuela hasta el punto de llegar a constituir entre 1733 y 1785 un estado propio dentro del estado. ¿Cuántos viajes se podrían hacer al año? Al principio van a salir cada año, por ejemplo, 3 navíos, luego eso se va incrementando. ¿Y qué tipo 6, 7, hasta 10, 8, 9, durante bastantes años tuvo. ¿Y qué significa?
si se va incrementando y llevan toda una serie de productos, a veces de lujo, quiere decir que allí hay una sociedad que demanda esos productos. Normalmente coinciden esos viajes cuando llegan con la cosecha, con la recolección de la cosecha. Estamos hablando de unos navíos que salen de aquí, del puerto de Pasaia. Este puerto, y es más, en este puerto la compañía guipuzcoana tiene astilleros. Monse, ¿esos barcos iban armados? Armados de bastantes cañones, además. Y es más, a veces, incluso en la primera expedición, uno de los navíos sale no bajo bandera española, sale bajo bandera francesa para evitar que a la vuelta de Galicia, por el Atlántico, pudieran asaltarles argelinos. Yo me estoy imaginando un mundo mayoritariamente de hombres, de los que embarcan. Sí. ¿Y van también mujeres? También van mujeres, van a veces esposas. ¿Y cuánto podría durar el trayecto? El trayecto en torno a casi 50 días. A nuestros Izaguirre los ubicamos en el Valle de Aragua, en Venezuela. ¿Habría la posibilidad de que esos Izaguirre fueran de algún marino, alguien que viaja en estos barcos que salen de aquí de Pasaia? Sí, muy posiblemente, porque los navíos que iban allí en el siglo XVIII eran los de aquí, y la marinería es toda de aquí. Entonces, muy posiblemente corresponda ese Izaguirre a sus orígenes desde aquí, de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Montserrat insiste en que sigamos la pista de la compañía y teniendo en cuenta que es una eminencia en esta cuestión, ¿cómo no vamos a hacerle caso? La Compañía Guipuzcoana tenía tanto impacto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que cuando llegaban los navíos, pues se celebraba con grandes fiestas. Hay descripciones, por ejemplo, alguna salida de navíos, bastantes navíos, además como 9, que salen parte de pasajes y parte se unen en San Sebastián. Y entonces el espectáculo ese de los navíos que surcaban para la provincia de Caracas, como se llamaba, era un auténtico espectáculo y una gran fiesta. Montserrat, o sea que cuando llegaban los barcos a casa, llegaban a buen puerto, sí, aquí se harían muchas misas, entraba mucho dinero a la iglesia. Se daba gracias con unas misas que tenían un aporte económico muy importante y que esto va a servir efectivamente para ayudar a la construcción de esta magnífica basílica. Lo que no se puede afirmar es que la Compañía Guipuzcoana fue la que construyó, pero la Compañía Guipuzcoana aporta económicamente cantidades importantes por esas promesas, por esas misas, por esas limosnas que se hacen. En aquel momento, en la sociedad vasca del siglo XVIII, el cacao era un producto de lujo, solo apto para las clases pudientes, aunque ya se conocía siglos antes. Antón, la tradición chocolatera de Oñati viene de lejos. ¿De cuándo viene? De la universidad. El año 1590 y pico, 1600, ya se traía cacao para camuflar un poco los medicamentos. Mezclan cuando está el cacao caliente del medicamento, lo van cogiendo en porciones y lo van haciendo esto, cuando una vez que esté frío, y eso es la pastilla. Mucho más rico, ¿dónde vas a parar que las de hoy? Luego se dieron cuenta que sin medicamento también que era bueno. Y entonces preparaban ya con azúcar. ¿Cuándo empieza un poco el boom del chocolate aquí en Oñati? El siglo de oro empieza justo con la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Y Oñati, como ya tenía tradición, tenía veteranía y tenía dinero, es cuando vino aquí el chocolate y se hizo lo que se le llama el siglo de oro del chocolate. Pero tanto aquí en Oñate como en Tolosa, como en Irún, como en todos los sitios. Entonces, pero en esos inicios el chocolate, ¿qué era? ¿Un símbolo quizá de distinción? No todo el mundo igual podría adquirir chocolate. Ni mucho menos. Aquí los únicos que tomaban eran la iglesia,
casas grandes, por ejemplo, pues el secretario, el médico, toda esa gente. Las casas con escudo. Con escudo, 53 casas hay aquí. ¿Y es verdad que iba el maestro chocolatero a esas casas Sí. a preparar el chocolate? Hombre, claro, porque el chocolatero normalmente hacía chocolate para él, pero solía ir a las casas esas, por ejemplo la casa de la Zárraga, a preparar el chocolate a su gusto. Pero nosotros estamos hablando de chocolate, pero lo que tenemos en la mano es cacao. Algo cacaburúa, o cabeza de cacao, o mazorca, o cada uno le llama como quiere. Esta es la madre del chocolate. No confundamos nunca el cacao con el chocolate. El cacao es el producto, el ingrediente principal para hacer chocolate. Este cacao, esta mazorca de cacao que pesa 1 kilo, es de hoja verde. El árbol es de hoja verde. Quiere decir que el fruto de dentro es dulce. Tiene unas 50 haditas, está cubierto por una pulpa, y esa pulpa lo que hay que hacer es que fermente. Y cuando fermenta es cuando se queda ya la haba de cacao ya con su sabor auténtico. Cuando la compañía empezó a subir, el precio del cacao empezó a bajar. Entonces se populariza igual un poquito más, ¿no? Entonces es cuando se hace. Antón, hoy en Oñatia hay una fábrica de chocolate, pero ¿cuántas llegó a haber? El año 1960-65 en Oñate había 10 fábricas de chocolate, 6 en esta misma calle, donde nos encontramos, estaba Martín Orbea aquí, y las marcas eran pues Loyola, Leguereca, Maiztegui, Onena, Orbea, Zahor. Hace unos años se quedó Natra, Zahor, y ahora solamente queda el nombre de Natra. Si tuvieras que decirme el mejor cacao del mundo, ¿de dónde procede? ¿Dónde comprarías tú el cacao ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí. Chuao, Venezuela. Volvemos a Venezuela. Y volvemos a Venezuela, pero es un cacao que no lo consigue casi nadie. Dicho y hecho, volvemos a Venezuela, pero desde nuestra pizarra. Vamos a recorrer la historia familiar de Boris. Todos los vascos que pagan en Venezuela. Oh, y mira todo el grupo de Izaguirre. ¡Boris! Bueno, Olga. Me alegro ¿Otra de vez? verte. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal Qué el rico viaje? saludarte. Estupendo, Bien. otra vez, sí. Muy bien. Y qué suerte venir aquí de nuevo, que me tiene ahora más entusiasmado. En ascuas, igual estás pensando a ver Un poco cuál es en el ascuas. resultado de nuestras investigaciones. Hombre, sobre todo porque me habéis tenido todas estas semanas un poco a la expectación. Vamos a ver parece? qué sale, si soy nieto de Bolívar o de Sucre, que es otro prócer. Bueno, en cualquier caso, igual tienes argumentos para la novela, ¿eh? Vamos a Sí, ello, para la siguiente, total. para la 12ª, ¿puede ser? Bueno, vamos a ver, sí, Venga, sí, vamos. encantado. Bueno, Boris. Juanma, vaya, este es como el momento de la verdad. Ahora es ¿no? cuando llega el CSI de todos los apellidos vascos. El árbol de la vida. Bueno, empezamos por lo fácil. Ok. Boris. Muy bien. Tú vienes de Rodolfo y Belén Lobo. Muy bien. Y a su vez, Rodolfo Izaguirre, sí, es hijo de Pablo Emilio y Tula Tosta. Exactamente. Vamos a poner a la abuela Tula. Tu abuela Tula. Tú sabes que evidentemente yo no la pude conocer porque mi abuela paterna falleció con mi padre muy niño. Mi papá yo creo que tenía 10 años o menos cuando murió su A lo que mamá. has llegado. Pero lo curioso es que esa foto, según nos contó mi tío Gustavo, fue hecha para una cena con el príncipe de Gales, que era Eduardo, el de Wally Simpson, el duque de Windsor, que visitó Caracas en esos años, a finales de los años 20. Sí, Entonces, ¿tu familia? no, ella era al parecer de muy buena familia, de muy buen origen, tuvo la mala suerte de enamorarse de un hombre equivocado, que era mi abuelo, que dilapidó totalmente todo el poco dinero que ella pudiera tener. Bueno, pues de Tula Tosta, lo que sí hemos encontrado es el vals de Tula Pero Tosta. esto es increíble, nunca lo había oído. Será muy caraqueño, claramente. Esas son imágenes de Caracas antiguas, es la Plaza Bolívar, justamente. Qué bien funciona la música como vehículo de emociones, de gentes y paisajes olvidados. Pues sí que era caraqueña. Su padre era un industrial también caraqueño y su padre, Francisco, sí, pero en realidad era Francisco Virgilio Nicolás de los Dolores
Tosta. Tú fíjate, de verdad, desde luego se pasaron. Yo creo que por lo exagerado a lo mejor he heredado yo algo de Francisco Nicolás de los Dolores, o como se llamara. El acta de bautismo de Francisco Virgilio Nicolás. No te puedo creer. De los Dolores. Increíble. ¿Y en qué año nació esta persona? Pues si me la encuentro en algún sueño, ¿no? El 23 de diciembre de 1887. Fíjate tú, igual que mi hermano. Y se especifica que nació en la casa número 208 de la calle Sur 8 de la parroquia de San Juan. Ponemos aquí su acta de bautismo. Muy bien. Y vamos a seguir. O sea que somos caraqueños realmente muy... De momento. De momento. Muy bien. Prácticamente lo único que sabemos es que nació, que era industrial, fue industrial. De cualquiera que fuera la industria. Exactamente. Y murió en un barco hacia Panamá. Fíjate tú. Viajando hacia Panamá. Ya. Sois una familia que viaja bastante. Ya desde estos tiempos y desde antes estáis siempre en un barco para arriba o para abajo, o con mucha frecuencia. Pues, no sabes el alivio que me da saber eso, porque yo siempre pienso que ¿eres el primero? Que soy el primero y que pues es agotador y que es agobiante para Rubén. Pues, o sea, que es de toda la vida. Sí, lleváis ya una larga tradición de viajeros. Entonces de barco o de avión, evidentemente. Muy bien, muy bien. Bueno, de este Francisco pasamos a su padre, Francisco, que es este personaje que tenemos aquí. Por favor, me encanta la chaqueta. Yo no entiendo cómo no la han dejado en herencia, pero me quedaría espectacular. Esto es muy el rollo Bolívar, porque Bolívar iba así vestido, ya sabes. Es poco posterior a Es Bolívar. poco posterior, sí. Luego se lo copió Michael Jackson, pero yo hubiera podido haberlo hecho antes. Francisco, que nació en 1846. Ok. Nació en Chiravalle, en Miranda, o sea que este ya no era caraqueño. Pero Miranda está muy cerca. Está muy cerca. Rodea Caracas. Muy montañoso y casi ajunglado, te diría yo. Francisco debió de abandonar pronto la jungla. No me extraña, también muy Izaguirre. Y pasar a Caracas, porque en los 75 años que vivió hizo desde luego cosas que no tienen mucho que ver con una jungla. Wow. Para empezar fue militar. Desconozco totalmente la existencia de Fue jefe de milicias. Tatarabuelo, ¿no? Sería. Efectivamente. Fue jefe de milicias en Caracas, fue diputado, fue gobernador del Distrito Federal, fue embajador plenipotenciario de Venezuela en Holanda. O sea que hablaba idiomas. O tenía buenos intérpretes. Fue ministro de Fomento. No te puedo creer. Y en 1897 se presentó como candidato a presidente de la República. No te lo puedo creer, pero era un loco. No llegó a ser presidente de la República. Ahí os quedasteis en puertas. Es que yo pienso que con ese traje más bien pensaron que aspiraba el Miss Venezuela, pero en cualquier caso es muy increíble. Desconocía totalmente esto, fíjate. ¡Qué honor! A más no se puede aspirar. Y aún le sobró tiempo para dedicarlo a escribir sobre la historia de Venezuela y a otros menesteres. Otra de las novelas que escribió se tituló Memorias de un vividor. ¡Wow! Me robó el título. Él entiendo que interpretaba su vida como que había tenido una de cal y una de arena, pero en conjunto había salido bien. Y de hecho uno de los aspectos que no sabemos hasta qué punto se puede relacionar con ese concepto de vividor que él mismo parece aplicarse es el hecho de que se casó con 5 mujeres. Es verdad que vivió 75 años, pero la verdad es que... Cada 25, ¿no? Cada 25 años un matrimonio, pero... Cada menos. Cada menos, pero oye, qué suerte. Yo en cambio solamente he tenido un esposo. La primera de estas 5 mujeres es Josefa Pérez. Wow. Tu tatarabuela. Es bisnieta de otro personaje curioso que es Javier Llanes. Javier Llanes es un cubano, nació en Camagüey, pero muy joven pasa a Caracas, donde estudia Derecho y donde se une a todo el movimiento independentista venezolano. ¿Con Bolívar? A eso es, a todo el mundo bolivariano. Entonces, él es uno de los que firma el acta de independencia del 19 de abril, te lo puedo creer. De 1811. Pero qué increíble. Y es uno de los que firman la primera constitución de Venezuela. O sea que por este lado tienes un candidato a la presidencia, pero por este lado tienes a uno de los promotores de la independencia, uno de los que empujaron en aquel momento. Pero qué increíble. Este programa lo tienen que poner en Venezuela porque desde luego la gente va, yo creo que a observarlo de una manera distinta. No sabemos qué pensarán los venezolanos de esto, pero para nosotros, que un descendiente de vascos tenga una familia pata negra en la historia de Venezuela es todo un puntazo. Seguimos con los Tosta. Francisco
era hijo de Alejandro. Que era el nombre que me quería poner mi mamá. Mira, pues después de tantas generaciones... Ya ves. Pues Alejandro, a su vez, es hijo de otro Francisco, que es, como ves, uno de los nombres más repetidos en la familia. Tenía mucho éxito este nombre. Sí. O sea, yo me hubiera llamado Boris Francisco. Pero Francisco, que es el padre, no es Tosta. ¡Hala! ¿Y eso es un problema o qué? Bueno, es una curiosidad. Ya. Es Rodríguez Tosta. Ah. O sea que tú crees que esos tostas se fueron como tostando, no sé, ¿no? Decidieron que lo de Rodríguez sonaba demasiado hispánico. Francisco era hijo de Juan Sebastián. ¡Oh, qué buen nombre! Rodríguez Tosta, nacido en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Oh, claro, entonces este es el canario original, pues digamos. Eso es. El canario que decide viajar. Aún hemos encontrado una generación más. Su padre es Pedro. Pedro nace más o menos hacia 1700, quizás un poquito antes. Tú imagínate, 1700. Pedro entonces... Había nacido en Santa Cruz de Tenerife. Que es muy Caracas, o sea, los que nos estén viendo, Santa Cruz de Tenerife es totalmente, que es Caracas como calcada. Estos son las tres generaciones, o sea, las dos Canarias. Este es el que emigra. Su hijo no va a tener Rodríguez, pero su hijo es el que nace justo después de la independencia. Entonces, ¡qué maravilla! Los canarios en Venezuela no son españoles, o sea, quiero decir que son canarios. Son canarios, sí. O sea, se les distingue. Aunque el decreto en la guerra era españoles y canarios, contad con la muerte. De esto es, pero sin embargo los canarios apoyaron la independencia en gran medida. Muy bien. Entonces probablemente este Francisco Rodríguez Tosta, vamos a suponer que estuvo en el lado de los independentistas, pero en todo caso parece que tenía bastante claro que esto iba a sonar mucho a canario, a peninsular o a lo que fuera, y os quedasteis en Tosta. Hemos ido por los Tosta, ahora vamos a los Izaguirre, que son los que evidentemente nos pillan más cerca a nosotros, por eso de los apellidos vascos. Muy bien. Bueno, Boris, hijo de Rodolfo Izaguirre, nieto de Pablo Emilio Izaguirre. A mí sí me ha llamado la atención que tu padre, empezó la carrera de Derecho, pero no en Caracas, porque la universidad estaba cerrada por una de las reiterativas dictaduras que habéis tenido en el país. Jiménez. Esto es. Y entonces se fue a estudiar a la Sorbona, París. Sí, y lo aceptaron. Y lo aceptaron. Que es lo increíble. Sí, pero él debió de hacer bastante poco caso, porque la Cinemateca le debía quedar muy cerca y dejó el derecho. Un escándalo, sí. Para mi papá es una proeza, para otras personas es un poco contradictorio, por lo menos. Pero mi papá lo decidió así. Y ha sido director de la Cinemateca Nacional de Venezuela. Todos los hermanos de Rodolfo, el padre de Boris, compartían formación universitaria y coraje para montarse una nueva vida en otra tierra. Y aquí tenemos el registro de entrada de tu tío José Luis Izaguirre Tosta, en Brasil. Claro. En el año 1951, que por cierto se parece mucho a ti. Tienes toda la razón, es increíble, sí. Mi tío José Luis pues también era muy con distintas familias y también se casó varias veces. Y siempre era esta historia que de repente hay como unos hijos de mi tío José Luis que son como de una esposa y otros que son de otro, y siempre estuvo mi tía Nelly, que todos adoramos, que fue su esposa más longeva, que su viuda. Entonces pues la verdad que era como muy movido sentimentalmente, ¿no? Ponemos aquí a José Luis en el momento en que entra en Brasil. Teniendo en cuenta el carácter viajero de esta familia, ¿alguna vez tu padre y tu madre se plantearon el venir a Europa, una vez de que tú ya estabas aquí? Sí, claro, sí. Pero no trasladaron su residencia. Porque les costaba mucho, porque ellos pues son muy caraqueños, como ya ves, se criaron prácticamente en barrios muy cercanos. O sea, es muy probable que siendo niños se hayan cruzado uno al otro sin saber que luego iban a ser padres de una familia y iban a estar casados tanto tiempo. Mi papá dice que él no se quiere ir, que le molestaría la idea de tendría que trasladar todos sus helechos, que son estas plantas que él cuida en su jardín. Entonces dice que si él pudiera llevarse todos sus helechos, entonces se iría. Aquí estamos a la poda del primer tomate Izaguirre. Cultivado. Aquí en nuestro
super jardín. Y ahora vamos a lo más importante, la corta del primer tomate. ¡Eso! ¡Voilà! Aquí está el primer tomate. Entonces para ellos es muy difícil dejar todo eso. Y yo los entiendo, cada vez que voy allí entendía mucho a mi mamá y ahora pues entiendo muchísimo a mi papá, y aunque nos da mucho miedo porque pasan estas cosas tremendas, que de repente hay una balacera cuando estás leyendo el periódico en la mañana del domingo, pero hay que respetar lo que ellos desean, ¿no? Yo creo que nos impondríamos mucho, mi hermana y yo sobre todo, si quisiéramos cambiar eso de mi papá. Seguimos entonces con tus Izaguirres. Ok. Entonces tenemos aquí a Pablo Emilio, que nace en 1887 en Caracas, y aquí tenemos el registro de nacimiento de Pablo Emilio Izaguirre, que nació el 30 de junio del corriente año a las 2:30 de la noche en la casa número 22 de la calle Sur 8 de mi jurisdicción, que es la jurisdicción de esa parroquia de San Juan. Pablo Emilio es hijo de Luis Felipe Izaguirre. Tuvo 5 hijos, uno de ellos Pablo Emilio, y los otros fueron Luis María, Manuel Felipe, Pablo Emilio, Ángel Antonio y Alfredo Isabel. También había un poco Alfredo Isabel. Todos nombres compuestos. ¡Qué divino! Esto, claro, a nosotros nos suena mucho, tengo que decir, no sé si te molestará, a telenovela venezolana. Sí. Incluso Luis Felipe tiene también un hijo natural en medio de sus 5 hijos legítimos. No me extraña, porque eso es muy Izaguirre. El único que no ha tenido hijos naturales soy yo, por ahora, porque yo me acuerdo hace muchos años, una señora empezó a llamar a la casa, entonces le decía a mi papá, porque estoy esperando un hijo de su hijo Boris, y mi papá le dijo, eso es totalmente inconcebible, que fue buenísimo. El problema que tenemos con Luis Felipe es que no sabemos cuál es su segundo apellido, claro. Y entonces no hay manera de seguir trepando. Se acerca el momento de la verdad. Hemos consultado con varios historiadores e historiadoras y nos han dicho por dónde creen que puede llegar. Y al final, con una serie de pistas, hemos elaborado una teoría que creemos bastante probable y que creemos que sí, que es de donde tú llegas. Pues vamos a atarnos los machos, vamos a escuchar allá. Esto entonces. A ver. Bueno, para empezar, Luis Felipe no es caraqueño. ¡Hala! Él es el que emigra a Caracas, pero él viene del Valle de Aragua. Todo por ahí. Miranda, toda Aragua, eso también es el mismo lugar. Esa zona en torno a. Hay mucha playa, hay mucha selva. Oye, y una gran pregunta, Luis Felipe, ¿tú lo ves blanco o caucásico o crees que hay un momento más negro? Esa misma pregunta nos la hemos formulado nosotros, Boris. Hemos investigado si tu origen conecta con los esclavos del Valle de Aragua. Todos los datos que tenemos son blancos caucásicos. También es verdad que una de las hipótesis que nos ha planteado algún historiador es que muchas veces cuando se libera a los esclavos toman el nombre de la hacienda, del propietario de la hacienda en la que ellos eran esclavos. ¿Y tú crees que entonces Luis Felipe pudiera haber sido hijo natural de un esclavo? Es posible que en alguna generación anterior hubiera un esclavo liberado. Pero en cualquier caso nosotros te vemos no entre los esclavos que están cosechando el cacao. Qué pena, pero amigo de ellos desde luego. Amigo quizás, pero más bien entre el propietario que a caballo les está vigilando. Es donde te situamos. Pues yo me situaría directamente en el otro lugar, lo encontraría mucho más simpático. Eso ya depende de los gustos de cada uno. Pues nosotros lo que pensamos es que el Izaguirre que te da el apellido fue un guipuzcoano que llegó con la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en el siglo XVIII. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas está trabajando durante gran parte del siglo XVIII. Obtiene el monopolio de la exportación de cacao venezolano. Totalmente. Es una de las razones de que en Guipúzcoa haya tantas chocolaterías y tantos artesanos de este gremio. Es uno de los mejores cacaos del mundo, sino el mejor. Pues fueron unos cuantos los Izaguirre que fueron allí y se asentaron allí, porque lógicamente hacía falta factores, hacía falta agentes que estuvieran allí sobre el terreno. Entonces hay unos cuantos Izaguirres que los tenemos localizados allí. Mucho de eso que sabemos lo sabemos gracias a Vicente Amézaga. Vicente Amézaga fue un historiador y archivero de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Trabajó desde Caracas, desde Venezuela, que encontró allí mucha documentación de la compañía. Y entre otras cosas que publicó en su momento, nos publicó una lista de más de 1.500 vascos que se habían asentado, fundamentalmente en el siglo XVIII, se habían asentado en Venezuela. Entre esos hay varios Izaguirres.
Vicente Amézaga también ha hecho historia por abrir en 1936 la primera ikastola en Euskadi y por encargarse de la evacuación de los niños vascos cuando estalló la Guerra Civil. Su hija Arantza ha heredado la pasión de Vicente por recoger la huella de los vascos en este país sudamericano. Ella nos trae esa valiosa lista. Mi papá se fue para allá y vio la aduana de Puerto Cabello, que está hecha al estilo de los caseríos vascos. Claro. Porque los vascos donde van montan su caserío. Me parece muy bien. Así era una aduana de mercancías de cacao. Tenía que ser un caserío. Entonces él sube al desván y ven las cajas con las cuerdas con que los guipuzcoanos habían atado los últimos archivos administrativos de la compañía, porque luego ellos en 1785 se disuelve la compañía guipuzcoana de Caracas y se forma la de Filipinas. Bueno, la emoción de mi padre yo creo que es la de todo archivero, encontrar el documento intacto, más de 100 años después. Trajeron en unos autobuses a Caracas, unos camionetas, y entonces mi padre se volvió loco. Yo creo que su exilio fue el momento de gracia, y se lo dio la tierra de gracia, que es nuestra Venezuela. Claro, sí, el entonces, paraíso. Se puso a buscar los archivos, hizo una labor increíble. Uno de sus libros es El elemento vasco en el siglo XVIII venezolano. ¡Qué maravilla! Gracias. Y aquí están registrados todos los vascos que pasan en Venezuela. Oh, y mira todo el grupo de Izaguirre. Ajá. Juan José Izaguirre, que es presbítero, fíjate tú, que eso es siempre lo que decían en mi familia. Nicolás de Izaguirre, ay, esto le tengo que tomar una foto. Testigo en la ciudad de Guayana, el 11 de abril de 1782, Martín de Izaguirre, que fue marinero del San Carlos, en viaje a Cádiz en agosto de 1774. Hasta aquí hemos llegado. 3 nombres, 3 posibles antepasados que dejamos en manos de nuestro protagonista. Y te hemos descubierto apellidos que no conocías, Boris. De todas formas, los Izaguirre no fueron los únicos vascos que emigraron a Venezuela. Los Altuna, los Ibarra, los Iturzaeta, que es una familia que luego dio a un ilustre calígrafo en Guipúzcoa, Wow. los Iturbe, los Mújica, los Olavarría, los Solano, los Garmendia, Echezuría, Garmendia, Arámbulo. fíjate, Salvador Garmendia. Todos esos apellidos que hemos visto que fueron recogidos de la documentación, entre los cuales está Izaguirre. Claro. Bueno, vamos a seguir ilustrando nuestro árbol. Aquí tenemos tu abuela, la madre de Belén, Mercedes, que la tenemos ahí. Sí, muy seria, ¿no? Bueno, aquí tenemos a tu madre Belén contigo y con tu hermano. Totalmente, mi hermano Rafil, que será la foto de pasaporte de mi mamá. Así, los 3. Totalmente, es increíble y era impresionante. Y el documento existe, está, y yo le decía, pero mamá, ¿cómo es posible? Y me dijo, porque nos veíamos todos tan bellos que me dejaron que quedara así. Es verdad que nos vemos, pero la más bella, evidentemente, ella, ¿no? Que es una mujer de una belleza. Pero ella está claro, estupenda. Una belleza extraordinaria. Aquí estás tú con tus padres. Sí, totalmente. Mira a mi mamá, que parece mi hermana. Totalmente. Y estamos todos así haciendo un poco como de retrato A oficial. mí me gusta mucho esta foto, que es de la primera vez que nos vimos, Boris, porque tiene una plasticidad. ¿Estáis los 5? Sí. Esta foto gusta más porque es que en esta falta Valentina, porque Eso no había es. nacido aún. Y entonces, Falta tu padre. pues, hubo que esperar todo este tiempo para que Valentina pues se estuviera así ya más para posar, me imagino, ¿no? Entonces, ahí ya está ella incluida. ¿Y aquí está él? Y ese soy yo, que esa es la contraportada de Un jardín al norte, pues ese soy yo ahora. Sí. Sin trampa ni cartón, simplemente estaba ahí. Boris, pues este viaje toca a su fin. ¡Oh, qué pena! Pues la verdad que me voy mucho más satisfecho porque saber que vengo del paraíso y que encima de unos guipuzcoanos exploradores pues me parece genial. No queremos terminar sin hacerte entrega de esta carpeta de todos los apellidos vascos. ¡Qué maravilla! Porque aquí dentro guardamos los documentos que Juanma y el equipo de historiadores han ido, lo que te agradezco, han ¿no? ido, Bueno, a han ti y ido a tus encontrando. compañeros. Esta es Genial. parte de tu historia, Oh. de la historia de Izaguirre. Pues me encanta, os lo agradezco sinceramente, muchísimo. O Boris, sea, muchísimas gracias. Un premio. Sí, Ha sido un placer. Me lo voy a llevar conversar. ahora, me lo voy a llevar a América para decirle a ellos Llévate, allí, qué tal, llévate. que yo soy de Y lúcelo con orgullo. Totalmente. Muchas gracias, a ti. Boris. ¡Mua! ¡Mua! Trocito de guipuzcoano. Totalmente. Muchas gracias a vosotros y a ti, Juanma, de verdad. Gracias a ti. Bueno, nos tenemos que ir ya. En 7 días volvemos con una nueva travesía. Os esperamos.